El doctor Rivera, como era de esperar, convoca a gente con un interés académico importante y por eso es que estamos bien rodeados. Así que es buena no solamente cantidad, sino calidad de auditorio la que le está tocando al doctor Rivera, y no es casual, porque sabemos no solamente de su compromiso con la abogacía, sino de su compromiso con el estudio del derecho, su compromiso con la difusión, y nosotros justamente preocupados por la capacitación de los abogados, pero principalmente mejorar lo puntual que nos toca en estos momentos, que es todo el tema de una especial pandemia, que como bien nos explica el doctor Rivera, lo va a explicar después mucho mejor, no es la primera que sufre la humanidad, y tanto jurisprudenciales como legislativos, y cada época lo solucionó de forma distinta. En cada comunidad se está resolviendo como se puede. Hemos tenido la oportunidad de traer, por ejemplo, al embajador de Suiza en Argentina, que nos dio una charla sobre cómo es que en su país, él es abogado además, fueron resolviendo el tema desde lo jurídico y cómo fue administrando la justicia ese problema, qué pasó con la justicia, si funcionó o dejó de funcionar, y bueno, y por supuesto, si bien las comparaciones son odiosas, es muy difícil comparar aquella nación que siempre fue ejemplo para nosotros con nosotros, pero los ejemplos en esta situación todos son relativos, porque ya nos ha enseñado esta pandemia algo que es muy importante para los abogados, es que no hay nada que sea definitivo, que siempre hay que repensar las instituciones, y que la primer solución en una época de ciencia no ha sido la solución de venida de los técnicos médicos, sino del cumplimiento de las normas, del cumplimiento de la ley. Y cuando los ciudadanos no quisieron cumplir la ley, como pasó en la última, como está pasando en las últimas cuarentenas, es muy difícil obligarlos si ellos no tienen la conciencia de la importancia de cumplir con normas, en este caso, normas sanitarias. Los abogados sí ya sabemos de eso. Es más, quizás el que ha tenido más alto grado de cumplimiento ha sido nuestro gremio, porque sí sabemos de lo que es enfrentar riesgos, pero también sabemos que necesitamos que la justicia funcione. Ya hemos hablado mucho de esto y seguimos reclamando el pleno funcionamiento de la justicia por los medios seguros, de manera tal que tanto judiciales, tanto justiciables, tanto abogados, tengamos la certeza de llevar adelante una garantía constitucional, que es el derecho del acceso a la justicia, como también un cuidado de nuestra salud. Estamos trabajando con el Colegio de Provincia muy férreamente en esto, hemos logrado muchas cosas, faltan otras tantas. Esta nueva normalidad que ha venido para quedarse por un largo plazo, porque por más que querramos, podamos salir, sabemos que vamos a tener que tener cuidados que impiden algunos actos jurídicos y algunos actos judiciales. Entonces estamos trabajando permanentemente para buscar desde la sede penal, desde la sede civil o laboral, los instrumentos para que ustedes puedan trabajar, y mejor aún, para que la justicia funcione. Bueno, no quiero restarles más tiempo, decirles que estamos a disposición y que seguimos trabajando por esto. Agradecerle a Marisol Martínez nuevamente su esfuerzo en lo académico y en lo de difusión de la actividad académica, y agradecerle, por supuesto, también al doctor Julio César Rivera, que además de ser una persona de nota en nuestro país, es una persona sencilla que accede a colaborar con nosotros y que de buen talante nos está acompañando en el día de hoy. Así que esto merece un especial agradecimiento, y así quiero que el Colegio de Abogados lo haga en mi persona como presidente de aquel. Muchas gracias, y le dejo la palabra a Marisol Martínez para que presente al expositor. Gracias por su tiempo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar,
el eterno agradecimiento con el doctor que nos viene a visitar nuevamente. Tenemos el privilegio de que por segunda vez en el año lo tenemos aquí con uno de los temas de su especialidad. Recordemos que el doctor, que es un académico miembro de la Academia Nacional de Derecho, es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es titular de Derecho Civil en UBA y en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Y nosotros lo recordamos mucho por ser el corredactor de la ley 24.522 de concursos y quiebra actualmente vigente, desde el año 95, y además tiene hecha una de las obras más completas de comentario del Código Civil y Comercial de la Nación, en coautoría con la doctora Graciela Medina. Así que yo no abundo más en detalles porque la exposición del doctor habla por sí sola y no quiero perder un minuto más de el placer de escucharlo. Adelante, doctor, y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias al señor presidente y a Marisol por la invitación y por supuesto por darme la oportunidad de compartir con los colegas del Colegio de Abogados de Morón unos minutos para hablar de los contratos en tiempo de peste. Y creo que ya lo expliqué el otro día cuando hablamos sobre concursos en esta época, que la expresión no está tomada de ninguna novela de García Márquez, sino del mismo Vélez Sarsfield, que anota uno de los artículos del Código Civil en materia de locación, dice que el locatario podría cesar en el pago de los alquileres o pedir la extinción del contrato si en tiempo de peste la autoridad sanitaria no le permitiera ocupar la cosa. De ahí es que sale, por supuesto Vélez se refería a las pestes de la época, ¿no es cierto? Al cólera, la fiebre amarilla, la viruela, etc. Pero bueno, en definitiva, ahora lo que ha cambiado es el virus o la bacteria que causa la enfermedad, pero los efectos son exactamente los mismos que preveía Vélez allá en 1869. Esta charla va, digamos, a transcurrir sobre un eje principal, que es la revisión de algunos conceptos ordinarios y comunes del Código Civil y Comercial, del derecho civil en realidad, que son el caso fortuito, la fluctuación del fin, la teoría de imprevisión, con alguna mención a algunas instituciones nuevas que hay en el Código, interesantes, como la tutela anticipada, etc. Y después revisaremos algunas cuestiones que se van a plantear o se están planteando ya en la práctica relativas a las obligaciones en moneda extranjera y algunas soluciones particulares que tiene el Código para algunos contratos en particular. De modo pues que en realidad va a ser un repaso bastante ligero, por supuesto, por temas que por regla general son conocidos, pero que en definitiva no tienen una aplicación extraordinariamente frecuente, o por lo menos no tienen una aplicación tan generalizada como la que pueden tener hoy en día. Es decir, normalmente el caso fortuito alude, bueno, puede afectar, digamos, algún contrato en particular, una situación concreta, pero ahora resulta de que la pandemia, esta maldita peste que nos afecta a todos, constituye un casus que parece un ejemplo propiamente de libro de hipótesis de acontecimiento imprevisto o inevitable que puede producir la posibilidad del incumplimiento de la obligación. De modo pues que entramos directamente en materia, recordando que en nuestro Código Civil el caso fortuito se configura frente a un hecho que no ha podido ser previsto o que previsto no puede ser evitado. Y subrayo la conjunción disyuntiva, porque en algunos ordenamientos latinoamericanos, particularmente los que siguieron a las enseñanzas de Andrés Bello, se exige que el acontecimiento no pueda ser previsto y que no pueda ser evitado. Mientras que entre nosotros el casus puede configurarse por la absoluta imprevisibilidad o por la inevitabilidad, porque en nuestro sistema jurídico el caso fortuito comprende la fuerza mayor, que normalmente es el hecho del príncipe, y que por lo tanto puede ser un acontecimiento previsible, que el príncipe, el Estado, disponga alguna medida, pero obviamente no puede ser evitado por el que es, en definitiva, el efecto del imperio de la ley. En nuestro derecho, por lo tanto, para que funcione la extinción del caso fortuito como supuesto de extinción de la obligación, que es como el Código lo trata, debe tratarse de un hecho objetivamente imprevisible o inevitable,
obviamente ajeno a las partes, es decir, ninguno debe haber sido causa del acontecimiento que invoca para liberarse de la obligación, y naturalmente no se libera el deudor si hubiera estado en mora al tiempo en que se produce el acontecimiento excepcional. Los ejemplos de libro que están en todos los libros de obligaciones, desde el medioevo hasta acá, son el caso del cual el señor tiene que entregar un caballo, y bueno, si el caballo lo atropella a un camión y lo mata, eso es un caso fortuito, que puede producir obviamente la extinción de la obligación. Si es un caballo no fungible por sus condiciones particulares, porque es un caballo de polo, de carrera, de raza, etcétera, que se usaba como semental, etcétera, y por lo tanto no puede ser reemplazado por otro ejemplar semejante, pero no se libera obviamente el deudor si hubiera estado en mora de entregar. Obviamente debe ser sobreviniente, es decir, posterior en el tiempo de la relación jurídica que se ve afectada por el mismo, y debe causar la imposibilidad de cumplir la prestación objeto del contrato. Esto lo dice expresamente el Código Civil en el artículo 955, porque, reitero, en nuestro sistema jurídico el caso fortuito se trata como un supuesto de extinción de la obligación. Y la obligación se extingue por la imposibilidad de cumplir la prestación objeto del contrato. Es decir, que ese acontecimiento extraordinario, imprevisible o inevitable, ajeno a las partes y sobreviniente, constituye un obstáculo insuperable para el cumplimiento de la prestación. ¿Cuándo existe imposibilidad de cumplir? Bueno, la imposibilidad puede ser material, legal o personal. La imposibilidad material es cuando desaparece el objeto de la cosa, por ejemplo, se murió el caballo, la cosecha se perdió por una sequía excepcional, o por un granizo, como sucede, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, donde puede caer un granizo sobre un viñedo, y por lo tanto no se puede entregar la uva que se había prometido, simplemente porque desapareció. La imposibilidad puede ser legal, que es cuando es la ley la que impide, digamos, que la cosa objeto del negocio jurídico sea puesta en el comercio o sea entregada. Esto sucede muy comúnmente, a veces con medicamentos, alimentos, etcétera, que el Estado puede impedir la comercialización de esos productos por determinadas razones, pero también hoy en día asistimos a supuestos de imposibilidad legal muy evidentes cuando, como consecuencia de la pandemia, las medidas adoptadas por el gobierno nacional, por el gobierno provincial y a veces por los municipios impiden la circulación de las personas, la asistencia a los lugares de trabajo, la realización de ciertos actos. Verbigracia, si yo tenía alquilado un salón para dictar una conferencia o para proyectar una película o para hacer una obra de teatro o lo que fuera, obviamente la prestación no puede cumplirse porque la ley impide que haya reuniones de determinada cantidad de personas y por lo tanto que puedan realizarse ese tipo de actos. Una hipótesis clarísima de caso fortuito causado, de fuerza mayor, causado por las decisiones del gobierno en esta materia, fundados en la existencia de la pandemia. Y si no, la imposibilidad puede ser personal, que es la hipótesis en la cual, la prestación debe ser cumplida inexorablemente por el deudor y a este lo afecta una situación excepcional que le impide hacerlo. Es el pintor al cual le cortan la mano o el futbolista que ha sufrido una lesión severa que le impide, por lo tanto, seguir practicando el fútbol de manera profesional. De modo pues que en ese caso hay una imposibilidad que extingue la obligación por la imposibilidad de la prestación, de cumplir el objeto de la prestación. La pandemia, como hemos ya anticipado, constituye, en realidad no solo la pandemia, sino la pandemia y o las medidas adoptadas por el gobierno constituyen hechos imprevisibles, inevitables y ajenos a las partes. Por lo que, si la relación jurídica se ha entablado y se ha concretado a través del consentimiento de las partes antes de las medidas del gobierno causadas por la presencia del coronavirus, evidentemente solo restaría averiguar si esas circunstancias producen la imposibilidad de cumplir. Si fuera así, están dadas todas las condiciones para que se
produzca la extinción del contrato por caso fortuito. Ahora, el Código Civil, digamos, la verdad es que esta hipótesis del caso fortuito es una hipótesis que funciona, reitero, solo cuando el objeto de la prestación no puede ser cumplido. Y lo cierto es que hay muchas hipótesis, probablemente una gran mayoría de hipótesis en las cuales en realidad el objeto de la prestación podría ser cumplido en el futuro, cuando desaparezcan las medidas, o eventualmente pueden ser cumplidas, pero con un extraordinario sacrificio por alguna de las partes. De modo que en esas hipótesis hay que recurrir a las otras instituciones que provee el Código Civil y Comercial para ver dónde encauzamos digamos, eventuales pretensiones de las partes para estos contratos que eventualmente su objeto podría ser cumplidos, pero, reitero, pueden no tener ya interés para alguna de las partes o pueden exigir un sacrificio excepcional para alguna de ellas. Y entonces tenemos que analizar dos instituciones que el Código Civil regula, que son la frustración de la finalidad regulada en el artículo 1090 y la imprevisión regulada en el artículo 1091. El artículo 1090 trata este tema de la frustración definitiva de la finalidad del contrato, que autoriza a la parte a declarar la resolución siempre que se trate de una alteración extraordinaria ajena a las partes y que supere el riesgo asumido. En definitiva, hay un casus que no impide absolutamente la satisfacción del objeto del contrato, pero que hace que para una de las partes digamos, la prestación carezca de sentido, porque ya no puede satisfacer la finalidad con la que contrató. Esto tiene sus bemoles, tiene sus matices. ¿Cuál fue el origen de esta, o cuál es el origen de esta institución de la frustración del fin? Que no estaba en el Código Civil de Vélez Sarsfield, y yo le puedo recordar que en el proyecto de 1987 hubo alguna tentativa de incorporar en alguna vertiente de la frustración de la finalidad, pero hasta ahora nuestra legislación y nuestra jurisprudencia era muy parca en este punto de la frustración del fin. Había alguna disposición especial en el Código de Vélez en materia de contrato de locación que después vamos a comentar. La verdad es que la doctrina tiene su origen tanto en la jurisprudencia inglesa como en la jurisprudencia alemana. En la jurisprudencia inglesa, la frustración del fin nace básicamente, hay algún precedente anterior, pero básicamente de los famosos casos de la coronación, que probablemente muchos de ustedes conocen. Se trataba de la coronación del rey, con motivo de lo cual estaba previsto un desfile, y como estaba previsto un desfile y una parada naval, es decir, un desfile naval también por el río Támesis, se celebran algunos contratos de alquiler de balcones y de alquiler de barcos para hacer paseos por el Támesis. Es aquí que el rey se enferma, se resfría, la ceremonia de la coronación se debe suspender, y de este modo el rey de Inglaterra, recién coronado, o que debía ser coronado, contribuyó al desarrollo de la ciencia jurídica de una manera notable. ¿Por qué? Porque se plantearon ante los tribunales ingleses algunos casos. En uno, el propietario del balcón, es decir, del edificio en el cual estaba el balcón, pretendió que el inquilino le pagara el alquiler, es decir, el señor que había contratado el alquiler del balcón. Y el señor que era el dueño del barco que hacía los paseos por el Támesis pretendió que el señor que le había contratado el barco para hacer un desfile, un paseo por el Támesis el mismo día de la coronación, le pagara el alquiler del barco. Y es aquí que los tribunales resolvieron distintos los dos casos. En el caso del alquiler del balcón, resolvieron que el señor inquilino no estaba obligado a pagar el alquiler, mientras que en el caso del barco decidieron que el señor que había alquilado el barco para hacer el paseo por el Támesis sí estaba obligado a pagar el alquiler. ¿Y por qué? ¿Cuál es el matiz distintivo en ambos casos?
Bueno, el matiz distintivo está en que en un caso la finalidad del contrato era común a ambas partes, mientras que en otro la finalidad era exclusiva de una de ellas, la finalidad frustrada. En el caso del balcón, era obvio que el señor había puesto en alquiler el balcón y el inquilino había tomado el alquiler del balcón y se había obligado a pagar el precio porque era para ver el desfile que se hacía con motivo de la coronación y por lo tanto el paso del rey. Si no, nadie alquila balcones, por más linda que sean las calles de Londres, para ver pasar a los viandantes caminando con la bolsa de Primark. En cambio, veo que Margarita conoce el Primark. Entonces dijeron, mire, señor, la frustración de la coronación y por lo tanto el desfile y el paso del rey implica una frustración de una finalidad que era común a ambas partes, al locador y al locatario. Mientras que el señor que alquilaba el barco, lo alquilaba todos los días para pasear por el Támesis. Era su negocio. A él no le importaba si el señor que alquilaba el barco lo hacía para ver el desfile naval que se hacía con motivo de la coronación o para ver la Torre de Londres y pasar por abajo del puente. En ese caso la finalidad era individual. La frustración de la finalidad que causa la extinción del contrato o el derecho a exigir la extinción del contrato es cuando la finalidad es común a ambas partes. Claro, esto se dice muy fácil y se discierne muy difícil en cada caso concreto. Un ejemplo que pone en el caso del balcón es muy clarito, pero hay otros ejemplos que son mucho más difíciles de resolver, aun cuando sean casos sencillos. La señora que encarga el ajuar de novia a una modista que hace vestido de novia. El matrimonio se frustra. Bueno, ¿debe o no debe pagar el ajuar? ¿Debe o no debe pagar el vestido de novia? Hay ejemplos en la doctrina española, por ejemplo, del señor que quiere comprar un caballo de carrera de salto para regalárselo a su sobrino, pero ha sufrido un accidente que le impide practicar el deporte. ¿Esa finalidad es común al vendedor y al comprador o es una finalidad que exclusivamente pertenecía al comprador? Vean ustedes, este es el kit de la cuestión. La frustración de la finalidad causa la extinción del contrato cuando la finalidad es común a ambas partes. Y vean ustedes que acá han habido algunos casos resueltos por la jurisprudencia, antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay un caso en La Plata, resuelto por la Cámara Civil y Comercial de La Plata, en la que se trataba del alquiler de un salón de fiestas. Y la fiesta, por alguna razón, no se hace. Los novios se habrán peleado, el del cumpleaños no estaba, etc. No se hace. Y entonces el señor dueño del salón pidió que le pagaran el alquiler lo mismo. Y el otro dijo no, que como no se podía hacer la fiesta, el contrato se había frustrado. Y la Cámara Civil y Comercial de La Plata le hizo lugar al locatario y dijo que si no se hacía la fiesta y no usaba el salón, no estaba obligado a pagar el precio y por el contrario, el dueño del salón debía devolverle la seña que había perdido. Y a mí me parece que esta solución es porque el dueño del salón hace del alquiler del salón su negocio. Para él es indiferente si es una boda, un bar mitzvah, una comunión, un cumpleaños, etc. Y yo doy siempre un ejemplo que creo bastante evidente. Hace 25 años atrás, y en 1995, se jugaba la última fecha del campeonato metropolitano. Y Gimnasia de Esgrima iba primero por un punto. Le tocaba jugar el último partido con Independiente. Y San Lorenzo jugaba en Rosario con Rosario Central. Todo el mundo daba por sentado que Gimnasia iba a ganar el campeonato, por primera vez en su historia. Con lo cual estaban previstas infinidad de celebraciones. Ahora, supongan ustedes qué fue lo que pasó. Que un ignoto jugador de Independiente les hizo un gol el primer tiempo, Gimnasia perdió 1-0, San Lorenzo ganó y los triperos se quedaron con la sangre en el ojo y no festejaron nada. Ahora, tenían alquilado un salón para
festejar el campeonato. Y el dueño del salón era Félix Trigo Represas, que era tan hincha de Estudiantes de La Plata que ese día se había venido de su departamento de Buenos Aires para no estar presente en los festejos de los gimnastas. Díganme ustedes, ¿la finalidad del festejo del campeonato de gimnasia era una finalidad común al dueño del salón y al señor que había tomado el alquiler para festejar el campeonato de gimnasia? Claramente no lo era. Es decir, con lo cual que se frustrara la fiesta era absolutamente irrelevante para el dueño del salón. Él alquila el salón todos los días y tiene derecho a la percepción del precio que había pactado. Otro caso que se resolvió en materia de locación de inmuebles era el alquiler de un campo en Santiago del Estero, al cual se le había, que tenía la finalidad de realizar una explotación agraria y que tenía era servido por un canal de riego que aseguraba un determinado caudal de agua que permitía la explotación. Bueno, el inquilino demostró que el canal no tenía el caudal suficiente para realizar la explotación agraria. Y la Cámara Civil de la Capital Federal dijo que era una causal suficiente para rescindir el contrato. Pero lo que sucedía es que en ese caso había una disposición explícita del Código Civil de Vélez Arfiel que cuando el caso fortuito afectaba a la cosa misma, tenía derecho a pedir la extinción del contrato. Entonces, en ese caso, la solución del tribunal, que consideró que estaba frustrada la finalidad, que además era común a ambas partes porque estaba declarada en el contrato y aceptada, por lo tanto, por el propietario, no se podía satisfacer, pero además había un texto explícito que consagraba el derecho del inquilino a rescindir el contrato, como existe hoy en día también en el artículo 1203 del Código Civil. Las otras dos instituciones que son interesantes en el Código son la suspensión del cumplimiento y la tutela preventiva, que están en los artículos 1031 y 1032. El artículo 1031, que trata de la suspensión del cumplimiento, se refiere, es lo que en definitiva antes llamábamos la exceptio non adimplenti contractus, que ahora la hemos digamos, redenominado suspensión de cumplimiento, pero es en definitiva el derecho de aquel que tiene que cumplir una prestación y recibir simultáneamente la prestación de la otra, de no entregar o de no cumplir con su prestación mientras no esté asegurado el cumplimiento de la prestación de la otra. El único inconveniente que trae el artículo 1031 es que dice que puede ser demandada judicialmente, lo cual ha dado lugar a que algunos autores digan, solo puede demandarse judicialmente. Pero otros autores dicen, no, mire, también se puede invocar extrajudicialmente. Es decir, cuando el otro me viene a reclamar el cumplimiento de mi prestación, si no trae la de él, obviamente yo puedo negarme a cumplir. Y la tutela preventiva es la hipótesis en la cual quien debe cumplir una prestación puede pedir la suspensión del cumplimiento de su prestación en el caso de que haya una disminución significativa de la capacidad de pago de la contraparte o se tema su insolvencia. Esta es una institución nueva dentro del Código y que en definitiva forma parte de esta idea de la prevención del daño que tanto incide particularmente en el ámbito de la responsabilidad civil, pero que tiene en este caso una aplicación concreta en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones de fuente contractual. Y finalmente, el Código contempla la imprevisión, en el artículo 1091. En la filmina está transcrito el artículo. Vean ustedes que la cápita del artículo es imprevisión y, bueno, el tema es que el Código, como vamos a ver, dentro del texto del artículo 1091, no contempla la imprevisibilidad como uno de los requisitos para que funcione esta posibilidad de extinguir el contrato o de adecuar el contrato. ¿Cuáles son las condiciones de aplicación de la teoría de la imprevisión?
En primer lugar, que se trata de un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente. También puede ser en los contratos aleatorios cuando la incidencia del acontecimiento extraordinario e imprevisible no recae sobre lo que es el alia propia del contrato. Que la prestación de una de las partes se torne excesivamente onerosa en razón de una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, y que esa alteración reúna las condiciones del caso fortuito, esto es, que sea ajena a las partes, sobreviniente, y que no se haya asumido el riesgo, lo cual va a tener después una... vamos a hacer algunos comentarios sobre eso. La imprevisibilidad no está en el texto legal, pero dice imprevisión. Ahora dice que el acontecimiento debe ser... reúne las condiciones del caso fortuito, que sea extraño a las partes, sobreviniente, a una alteración extraordinaria, etc. Pero no imprevisible. Sin embargo, lo que los autores han dicho es, bueno, en realidad lo que quiere decir es que la ley es que no se exige la imprevisibilidad absoluta. Lo que se exige es que sea imprevisto en el caso concreto. Porque, como ha dicho, en definitiva, una sentencia de la Cámara Comercial, cuya doctrina está en la filmina expuesta en letra cursiva, en realidad, conforme a la experiencia, cualquier acontecer, aunque sea inesperado, puede ser conocido y eventualmente pensado. Y vamos a ver que justamente en la Argentina, nuestra jurisprudencia ha sido muy generosa en los supuestos para calificar como imprevistos hipótesis que en abstracto eran previsibles. Y acá tenemos dos ejemplos que son muy notorios y que conocemos los que tenemos más años de edad y por lo tanto venimos sufriendo las consecuencias de las sucesivas políticas económicas argentinas desde hace mucho tiempo. Una es el abandono de la tablita cambiaria. Para los más jóvenes, les cuento que allá por el año, sería 78 más o menos, era ministro de Economía del gobierno militar José Alfredo Martínez de Oz. E inventó lo que se llamó la tablita cambiaria. ¿Qué era la tablita cambiaria? Era que uno sabía que el 1 de febrero la cotización del dólar iba a ser, por ejemplo, 100 pesos, y el 1 de marzo iba a ser 110, y el 1 de abril iba a ser 118, y el 1 de mayo 125, y en diciembre iba a ser 138. Entonces la gente contrataba en dólares sabiendo que el día que tenía que pagar en diciembre, dentro de 12 meses, la cotización del dólar iba a ser de 135 pesos. Estos son los inventos nativos para tratar de domeñar la economía y la realidad económica a través de normas. Todo el mundo sabía que algún día esto iba a explotar. Un buen día el ministro Martínez de Oz renunció, nombraron ministro de Economía a un señor que se llamaba Lorenzo Sigó, que pasó a la historia por su famosa frase, el que apuesta al dólar pierde. Como diciendo, vamos a mantener la tablita cambiaria. Pero por supuesto a los 3 días cambió absolutamente de idea, la tablita cambiaria voló por el aire y la cotización del dólar obviamente se disparó. Muy por encima de lo que preveía la tablita. Con lo cual, el señor que creía que en el mes de diciembre de 1978 iba a pagar 135 pesos por dólar, tenía que pagar 200 pesos por dólar. ¿Y qué dijo la jurisprudencia? Bueno, vean ustedes que Bustamante Alsina, gran profesor de obligaciones, decía que cuando uno contrata en moneda extranjera tiene un componente aleatorio, porque no sabe cuál va a ser la cotización. Pero dijo, en este caso, era el gobierno el que había prometido cuál iba a ser la cotización. Por lo tanto, la gente contrató en función de lo que el gobierno le había prometido. Y el abandono de la tablita cambiaria, por más que fuera previsible para los economistas, para el Fondo Monetario Internacional o para la Unión Industrial, no era previsible para un ciudadano común que había comprado una casita o un auto o una bicicleta en cuotas en función de lo que era la cotización de la tablita, y por lo tanto la jurisprudencia unánimemente consideró que era un supuesto de imprevisión y habilitó la revisión del precio de los contratos, que habían sido hechos en moneda extranjera
siempre y cuando no se tratara, obviamente, de un bien que objetivamente se vendiera en moneda extranjera por ser un bien, digamos, cuya, digamos, proveniente del extranjero o cosa por el estilo. Pero si era un caso en el cual la moneda extranjera operaba como un modo de preservación del valor de la moneda, el tribunal aceptó que era una hipótesis de imprevisión. Y el otro, más cercano en el tiempo, fue el abandono de la convertibilidad. Ya para el año 2001, los diarios económicos y aún los no económicos, los diarios generales, venían señalando que la convertibilidad no resistía más. Había algunos que decían hay que hacer un mix de monedas, otros que decían hay que flexibilizar la convertibilidad, y algunos preveían lisa y llanamente que esto iba a ser una erupción que se iba a producir y que iba a producir una catástrofe. ¿Qué fue lo que sucedió? Por lo demás, el abandono de la convertibilidad en sí tampoco era un acontecimiento que en la Argentina fuera novedoso, porque ya la Argentina había abandonado 2 veces la convertibilidad antes. La convertibilidad empezó en 1890 con Carlos Pellegrini, se abandona a principios de siglo y se vuelve a abandonar definitivamente con el cierre de la caja de conversión durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen como consecuencia de los efectos de la crisis de 1929. De modo pues que la verdad es que el abandono de la convertibilidad no era un acontecimiento absolutamente imprevisible. Pero lo cierto es que, nuevamente, el Estado argentino le había jurado a los ciudadanos argentinos que la convertibilidad iba a seguir. Acuérdense, para los mayorcitos, que meses antes, en el año mismo 2001, unos meses antes de diciembre, se había sancionado una ley que aseguraba la subsistencia del sistema de convertibilidad. Por supuesto, en diciembre de 2001 explota todo. En enero del año 2002 se sanciona la ley 25.561 y lo que se dice es que los contratos habrá que renegociarlos en base al principio del esfuerzo compartido y la teoría de imprevisión. De modo pues que para los economistas podría haber sido un acontecimiento absolutamente previsible, pero para el común de la gente que había contratado en dólares en aquella época constituyó un supuesto de imprevisión desde el punto de vista jurídico y permitió la revisión o adecuación de los contratos. ¿Cómo se juzga la imprevisibilidad? Este es un aspecto interesante porque, sobre todo la jurisprudencia de la Cámara de Operaciones en lo Comercial de la Capital Federal, durante muchísimo tiempo hizo una distinción entre los contratos comerciales y los contratos que no eran hechos entre comerciantes. ¿Por qué? Porque decía la Cámara Comercial, el comerciante, como es un sujeto profesional, recuerden ustedes que para el Código de Comercio vigente hasta el 31 de julio del 2015, había una profesión de comerciante, que era el que ejercía de manera profesional y habitual actos de comercio. Y por lo tanto, estos tenían una capacidad de previsión mayor. Esto ha desaparecido, pero de todos modos la Cámara de Operaciones en lo Comercial de la Capital Federal sigue diciendo que hay ciertos sujetos que pueden tener un paquete de información disponible al tiempo de contratar y una capacidad de previsión que puede superar la de otros sujetos. Con lo cual, en definitiva, lo que quiere decir la Cámara es, mire, señor, si usted es una empresa, en definitiva, usted tiene que tener una capacidad de previsión mayor. Es cierto, no es lo mismo la capacidad de previsión que puede tener una compañía que opera en el mercado de cereales internacional o que opera en el mercado del petróleo, del gas internacional o del acero, etcétera, que una señora que se compró un lavarropa en cuotas. Es decir, el paquete de información y la capacidad de previsión que tiene esa empresa es muchísimo superior que la otra, y la Cámara ha señalado muchas veces, no se trata de arreglar malos negocios de previsión. Ahora, a la vez, ¿cómo se aprecia la excesiva onerosidad? La idea es que, en definitiva, es muy simple. Existe excesiva onerosidad cuando el contrato ha perdido la conmutatividad, es decir, la relación de equivalencia entre las prestaciones. De modo que uno no puede cumplir el contrato sin sufrir un grave menoscabo. No importa si el señor es rico
o es pobre, no importa si es una gran empresa o si es una pequeña, una pyme de barrio. Lo que interesa es que ese contrato en particular ha perdido la relación de equivalencia. En definitiva, como dice el jurista alemán Karl Larens, que tanto ha influenciado en la doctrina argentina y en la jurisprudencia argentina, de lo que se trata es que siempre el contrato debe ser una regulación dotada de sentido para ambas partes. Cuando eso se pierde es cuando podemos decir este contrato se ha tornado excesivamente oneroso y permite a las partes pretender su revisión o su extinción. Ahora, hay un tema muy interesante que es la asunción de los riesgos y las cláusulas de renuncia e invocar la imprevisión en el caso fortuito. Hay muchos contratos, y no me refiero a contratos al consumidor, que obviamente este tipo de cláusulas serían inválidas, sino contratos muy importantes entre empresas, contratos de construcción, contratos de suministro de gas, contratos de suministro de combustibles, etcétera, que tienen cláusulas por las cuales alguna de las partes renuncia a la invocación del caso fortuito o asume ciertos riesgos. Por ahí, por ejemplo, un distinguido profesor y amigo, Jorge Rojas, dice, bueno, a ver, ¿cómo se puede renunciar a la imprevisión si estamos renunciando a algo que justamente no podemos prever que va a suceder? Con lo cual dice, esas cláusulas no deberían ser válidas. Pero lo cierto es que, al menos en los contratos internacionales entre empresas sofisticadas, la jurisprudencia arbitral y la jurisprudencia judicial de los países centrales ha admitido siempre la eficacia de las cláusulas de renuncia a la imprevisión. Lo mismo que la asunción de ciertas hipótesis de caso fortuito. Es decir, estas hipótesis son, digamos, perfectamente válidas en la medida en que se trate de contratos paritarios y que no se trate de cláusulas incorporadas a un formulario, de modo tal que no sean cláusulas predispuestas. Porque en esa hipótesis podría funcionar la excepción que está en el Código Civil y Comercial vigente, que permite tener por no escritas las cláusulas predispuestas que impliquen la renuncia de alguna de las partes a derechos concedidos aún por normas supletorias. ¿Qué acciones tiene el legitimado? Es decir, aquel que ha sufrido el impacto de la pandemia o de las medidas adoptadas por el Estado en función de la pandemia y que por lo tanto el contrato se le torna excesivamente oneroso. Bueno, el Código dice en el 1921 que tiene la vía judicial o extrajudicial, lo cual es más que obvio, pero puede pedir la rescisión total o parcial del contrato o el reajuste. Y esto, sí, obviamente lo señalo simplemente casi como un dato anecdótico, esta es la innovación que tiene el Código con relación al 1198 del Código derogado, porque en el Código derogado solo se concedía explícitamente la acción de rescisión. Inclusive había un fallo de la Corte antiguo, un fallo tanto así que era con voto del doctor Barra, que decía que el damnificado no tenía la acción de reajuste, que fue un tema que por lo tanto se discutió ad nauseam en la doctrina argentina. La verdad es que la mayor parte de los autores sostenían que debía admitirse que el afectado por la imprevisión pudiera tener la acción de reajuste y no necesariamente que tuviera que demandar la extinción del contrato. Lo cierto es que, por lo tanto, el Código Civil y Comercial ha hecho bien en incorporar la posibilidad y legitimar al afectado a pedir o la rescisión o el reajuste, lo cual puede inclusive hacer de modo subsidiario. Puede demandar la rescisión del contrato y subsidiariamente pedir el reajuste. Y el demandado, por rescisión del contrato, puede ofrecer el reajuste de las prestaciones. También de manera subsidiaria, en este caso su pretensión de rechazo total de la demanda. Ahora, el gran tema es cómo se reajustan los contratos, porque nosotros somos abogados y vamos, por lo tanto, a escribir en la demanda o en la contestación, y en el caso de que usted admitiera la acción de reajuste, deberá hacerse de tal o cual modo. Pero ¿cómo hace el juez para reajustar? De lo que se trata es de purgar al contrato de su iniquidad, de tratar de devolverlo a la conmutatividad. Lo cual en algunos casos puede ser relativamente sencillo, verbigracia, que si hay que reajustar un precio de un alquiler
el juez tomará en cuenta los alquileres de mercado, la situación del deudor, la situación del acreedor, etc. Pero otros contratos son extraordinariamente complejos. Yo recuerdo, por ejemplo, haber recibido una explicación por parte de una serie de profesionales de otras áreas sobre cómo funcionaba una cláusula de ajuste en un contrato de provisión de gas para una planta fabricante de un determinado insumo destinado a la exportación y que utiliza como materia prima fundamental el gas, y que tenía, por lo tanto, como una cláusula de ajuste que comprendía el precio del producto final en el extranjero, el precio del producto final en la Argentina, el precio del gas en la Argentina, el precio internacional del gas. Y entonces todo eso está transformado en una fórmula polinómica que tenía 1 metro de largo y que para un abogado es algo absolutamente incomprensible. Entonces, o inasible. Entonces, en esos casos, el reajuste de las prestaciones es extraordinariamente complejo por parte del juez. Y bueno, con lo cual es una solución que, reitero, puede funcionar relativamente sencillo en algunos casos en los cuales se trata de bienes que tienen algún valor de mercado, la compra de un inmueble, la compra de un bien de uso, de un electrodoméstico, de un auto, de un tractor, etc. Y en otros puede ser extremadamente complejo y por lo tanto, bueno, en ese caso las partes tienen un deber de colaboración para tratar de llegar a un acuerdo sobre el mecanismo para reajustar el contrato. Algunas soluciones particulares del Código. En materia de locación de cosas, el artículo 1203 trae la solución que traía Vélez para el caso de la peste. Es decir, que el locatario que no puede usar o gozar de la cosa puede reclamar la cesación del pago del alquiler o la rescisión del contrato. Pero agrega el mismo artículo 1203 que el caso fortuito debe recaer sobre la cosa misma. Y esto da lugar a algunas situaciones muy ambiguas. El ejemplo de Vélez era: el señor no puede acceder a la casa porque la autoridad sanitaria cerró el barrio donde vivía. Por ejemplo, en la época de la fiebre amarilla se había cerrado el barrio de San Telmo y la gente no podía acceder a la casa, entonces podía, obviamente, pedir la cesación del alquiler. Si yo alquilé un departamento en el piso 24 y no funcionan los ascensores, tengo derecho a pedir o la suspensión del pago del alquiler o la rescisión del contrato, porque el caso fortuito afecta a la cosa misma. Ahora, acá con la pandemia, la cosa está, pero a lo mejor, supóngase, ustedes abogados, yo abogado. Nosotros trabajamos en un edificio alquilado. El edificio está, el propietario, por supuesto, que me autoriza a ingresar y no me pone ningún obstáculo. Yo sigo teniendo ahí mis papeles, sigo teniendo mi sistema de computación, mi computadora, mis libros, etc. Pero el gobierno me dice que no puedo ir a mi estudio. Ahora que podemos ir una vez por semana, de acuerdo al número de documentos que tengamos, ¿no? Pero durante meses no pude ir. Ahora, ese caso fortuito, ¿recae sobre la cosa misma o no? Porque la cosa está disponible. Los restaurantes, por ejemplo, tenía el señor alquilado un local para un restaurante o para bar. Bueno, el local está, la cocina está, las mesas están, todo está. Pero el señor no podía vender, no podía usar el restaurante porque están prohibidos, la gente no podía ir a comer al restaurante. Pero podía hacer delivery o podía hacer takeaway. Entonces, en realidad la cosa está disponible, el inquilino puede ir, usarla, pero claro, obviamente con un grado de rentabilidad muy inferior al que preveía si la cosa hubiera estado normal. Entonces la solución del 1203 se ha revelado como, digamos, dejando muchos huecos y muchas situaciones ambiguas que los autores han ido tratando en distintos artículos que se han ido publicando. La verdad es que lo que yo puedo señalar es que a lo largo de este tiempo lo que hemos visto es que inquilinos y propietarios en muchos casos han consensuado o reducciones del alquiler o lisa y llanamente la suspensión del pago del alquiler durante algún tiempo. En el contrato de obra, el artículo 1267 dice que si por caso fortuito no se pudiera cumplir con la obra en el tiempo previsto, el contrato se extingue.
Pero Ricardo Lorenzetti, en el comentario al Código Civil y Comercial, dice que en realidad, si la obra tiene una suspensión transitoria, lo que se hace es postergar el plazo de vencimiento de la obligación del constructor por el mismo tiempo que ha sucedido la suspensión transitoria. ¿Qué es lo que sucede acá? Los contratos de obra privada están suspendidos, no se pueden ejecutar, no pueden ir los albañiles o el gasista o el plomero a terminar con la casa. Pero esta suspensión se supone que es transitoria. Entonces el contrato queda entre paréntesis, queda como congelado, y una vez que se termine y se pueda reanudar la obra, se prolongará el plazo para cumplir por el mismo tiempo por el cual estuvo suspendido. En el caso de mutuo, bueno, el mutuo, como ustedes saben, antes era un contrato real, ahora es un contrato consensual, por lo tanto puede haber promesa de mutuo. Pero en la promesa de mutuo, el promitente, el banco, el prestamista, etcétera, puede liberarse de la obligación de cumplir si el deudor hubiese modificado su situación económica y eventualmente no estuviese en condición de devolver lo prestado. Con lo cual es una forma de liberarse de la promesa de mutuo. Y hay algunas situaciones que han dado lugar ya a algunas acciones judiciales, de las cuales quiero destacar una de hace unos días de un tribunal, si no me equivoco, la Cámara de Operaciones Civil y Comercial de Loma de Zamora, en el cual un señor que había comprado una Fiat Toro se presentó al tribunal diciendo: mire señor, yo empecé pagando una cuota de 15.000 pesos y hoy la cuota es de 40.000 pesos, una cosa por el estilo. Y entonces el tribunal le autorizó la suspensión del pago de las cuotas por el plazo de 6 meses, susceptible de ser prorrogado. Esto era una medida cautelar. Con lo cual el señor por 6 meses no va a pagar nada, no, ni los 40 ni los 15. No va a pagar absolutamente nada. Y lo curioso es que lo hizo en base a la tutela preventiva, en el 1032. Pero el 1032 no quiere proteger al deudor, quiere proteger al acreedor, que no cumple, que no va a cumplir, porque el otro perdió, digamos, su capacidad de pago o amenaza insolvencia. Y acá, en realidad, el acreedor ya cumplió con su prestación, le entregó el auto. El señor tiene el auto, pero durante 6 meses no va a pagar absolutamente nada. Yo recuerdo también, nuevamente, apelando a la memoria, que cuando yo era juez de primera instancia, Paraguay en Long Ago, se dio el caso de la circular 1050. La circular 1050 fue denominada por algunos la bomba neutrónica, porque mataba a la gente y dejaba las casas. Porque era un sistema que, combinado con el método de liquidación de las deudas, el método francés, hacía que tuviera un crecimiento geométrico la cuota del crédito que se había tomado, y al poco tiempo agotaba totalmente la capacidad de pago del deudor. Y los jueces lo que hicieron no fue suspender la obligación de pagar, sino que precautoriamente suspendieron la aplicación del ajuste por la 1050 y lo sustituyeron por algún otro mecanismo de ajuste, como un índice de precios al consumidor o cosas por el estilo. Por eso esta solución de Loma de Zamora, que lisa y llanamente autoriza al deudor a no pagar durante 6 meses, es un poco exótica. Otro tema que emana así del Código Civil es la obligación de renegociar. El artículo 1019 se refiere a los contratos de larga duración y dice que en esos contratos, antes de rescindir el contrato, hay que dar a la otra parte la posibilidad de renegociar los términos del contrato. Y algunos autores, ya más de uno, han señalado como que el deber de renegociar los contratos es un deber, como un deber secundario derivado del principio general de la buena fe. Y recuerden ustedes, inclusive, que la ley 25.561 ya había inducido también a la renegociación de los contratos alterados por el abandono de la convertibilidad. Con lo cual es muy probable que en los tribunales se planteen muchos casos en los cuales, digamos, si alguna de las partes pretende cobrar su crédito o extinguir el contrato por el incumplimiento de la otra, el demandado le proponga, digamos, como digamos, una forma de solución,
la renegociación de los términos del contrato en la medida que se trate de contratos que estén, digamos, entregados al tiempo, como les gusta decir a Federico de Lorenzo y José Tobías. Otro tema que se va a plantear inexorablemente es cómo se cumplen las obligaciones en moneda extranjera. El artículo 765, como ustedes saben, establece que las obligaciones, el deudor de la obligación de moneda extranjera puede cumplir por equivalente. Esta es una norma que no estaba en el anteproyecto de Código Civil y Comercial, se cambió en el Senado y que inclusive con una técnica muy deslucida, porque copiaron el texto original de Vélez Sarsfield y pusieron que las obligaciones en moneda extranjera se rigen por el régimen de las obligaciones de dar cantidades de cosas, sin advertir que este código no contempla la categoría de las obligaciones de dar cantidades de cosas. Con lo cual remite al vacío. Ahora, el gran debate que se ha dado alrededor del 765 es si es una norma supletoria o imperativa. Y esto desde la jornada de Derecho Civil de Bahía Blanca, que se hicieron el mismo año de la entrada en vigencia del Código. La mayor parte de la doctrina, y en esto debo señalar, la mayor parte de ellos son abogados de compañías y abogados, digamos, abogados de acreedores, por llamarlo de algún modo, han sostenido que la norma es supletoria, porque en muchos contratos es bastante común hoy en día que el deudor se obligue a cumplir en moneda, en la especie pactada, es decir, realmente a entregar dólares. Porque en la Argentina la verdad es que es muy difícil que haya contratos en euros o en otra divisa. Generalmente son en dólares, y entonces si el deudor se obligó a entregar dólares, debe cumplir entregando los dólares. Hay algunos precedentes judiciales que se han sancionado en estos últimos años, que se han dado en estos últimos años, diciendo que es una norma supletoria. Pero lo que yo siempre dije desde el principio es que esta norma supletoria va a ser supletoria mientras no haya una gran crisis económica. En la medida en que haya una crisis que realmente produzca digamos, un gran desfasaje, es muy probable que los tribunales se inclinen por decir que el deudor no está obligado a entregar dólares porque, bueno, esto podría implicar un sacrificio extraordinario para él. Por ejemplo, hoy en día no se puede acceder al mercado de cambio, solo se pueden comprar $200 mensuales, con lo cual si el deudor tenía una obligación de pagar $10.000 o $100.000 o $1.000 mensuales, simplemente no puede acceder al mercado de cambio para comprarlo. Con lo cual se van a generar seguramente una gran litigiosidad alrededor de esto, y yo quiero recordar que la jurisprudencia tejida durante la vigencia del Código Civil, hoy derogado, fue siempre que el deudor podía liberarse entregando la cantidad de pesos que permitía, digamos, que resultaba de la aplicación del tipo de cambio oficial. Claro que en algunas épocas, como sucede ahora, hay más de un tipo de cambio oficial. En la época del gobierno de Alfonsín había un montón de tipos de cambio. Comercial, industrial, para exportación, para importaciones, etc. Y entonces, ¿cuál era el tipo de cambio oficial? La Cámara Comercial usaba un eufemismo. Decía el más próximo al real, lo cual quería decir lo más próximo al paralelo. Lo cierto es que probablemente todas estas hipótesis se replanteen en los próximos meses, particularmente después de la pandemia, sobre todo por la gran diferencia que hay hoy en día entre el tipo de cambio oficial y los otros tipos de cambio, es decir, el contado con liquidación, el dólar bolsa y eventualmente lo que se conoce como dólar paralelo. De todos modos, quiero señalar, y está marcado acá, que en todas las hipótesis de contratos bancarios y en el contrato de mutuo está establecido expresamente que el deudor solo se libera entregando lo mismo que recibió. Es decir, que ahí sí el deudor, por lo menos en la medida en que se aplica el Código Civil y Comercial a su relación, debe entregar la divisa que prometió. Después hay algunas otras hipótesis, por ejemplo, son muy comunes o eran muy comunes en alguna época las denominadas cláusulas Bonex. Es decir, que el deudor se obligaba a entregar $10.000 o la cantidad de peso que
le permitieran al acreedor comprar títulos de la deuda pública argentina que, vendidos en el mercado de Montevideo, Nueva York, le permitieran hacerse de los dólares necesarios. Esta es una cláusula que ha funcionado mucho, sobre todo en contratos entre empresas, pero habrá que ver qué sucede si esos contratos son entre sujetos con distinto poder de negociación. Los tribunales argentinos son muy proclives a la protección del deudor y es muy probable que también terminen aceptando que el deudor entregue la cantidad de pesos que correspondan según la cotización del dólar oficial en la República Argentina. Ahora, otro tema que se plantea es la actualización monetaria. Ya ha habido algunas sentencias que, sobre todo en el ámbito de algunos tribunales civiles y comerciales de algunas provincias, que han empezado a cuestionar la ley de convertibilidad que sigue vigente en la medida en que se prohíbe indexar. Y ahí quiero señalar una cosa. Cuando se sancionó la ley de convertibilidad, con el doctor Alegría publicamos un libro que se llama La Ley de Convertibilidad. Y ahí dijimos que la prohibición de indexar era constitucional en la medida en que no se produjera un gran proceso inflacionario. Y Vidar Campos apoyó nuestra tesis. Y ya hay algún tribunal que ha dicho, señores, mire, en esta hipótesis la prohibición de indexar es inconstitucional. Con lo cual es muy probable que, asistamos en el futuro, en la medida en que subsista la ley de convertibilidad, porque habrá que ver las disposiciones que tome el gobierno, el Congreso de la Nación en el futuro, con respecto a nuestra legislación, para adecuar la situación de nuestra ley a los efectos de la pandemia, ¿no es cierto? Pero si subsiste, es muy probable que asistamos a planteos relativos a la posible inconstitucionalidad de la vigencia de la prohibición de indexar. Señoras y señores, muchas gracias por su tiempo.